Bienvenidos a Educándonos, un espacio para hacer un trading simple y objetivo. Gracias amigos, bienvenidos a este nuevo video, o esta serie de videos que estaré haciendo, no solo hablando sobre los temas de análisis, hablando sobre la revisión de algunas plataformas para hacer trading o para tener nuestro portafolio de inversiones, que por cierto tengo una que pronto voy a publicar, una plataforma que a mí me parece realmente interesante, pero hoy vamos a enfocarnos en una serie de videos también hablando sobre los temas concernientes a- al mundo de las criptomonedas, que vendría siendo el mundo del trading, que tiene muchos matices, muchos mercados. Y vamos a hablar sobre, creo que una de las leyes más básicas y que creo que cualquier trader o aspirante trader debe conocer, que es la oferta y la demanda, ¿no? Y nuestra pregunta es cómo funciona la oferta y la demanda. Muchas veces nos han dicho o, o se conoce en lo básico, lo más básico de la economía, que mientras mayor sea la oferta y menor sea la demanda, el precio baja, ¿verdad? Y mientras menor sea la oferta y mayor sea la demanda, el precio sube. También hay otro punto en esta ley de la oferta y la demanda, que cuando la oferta y la demanda se encuentran al mismo nivel, llegamos a un punto de equilibrio, que vendría siendo un gráfico de un precio, vendría siendo un precio, una zona de rango en el precio, ¿no? Que es cuando ves el precio se estaciona en dos zonas particulares, una zona marcada como de resistencia y marcada como de soporte. Entonces el precio está comprimido en esas dos zonas. Eso suele suceder. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo importante que hay que resaltar y hay que explicarle a la gente, ¿no? Eh, a pesar de que en cierta parte es cierto esto de que mayor oferta, menor demanda, el precio baja, o a lo contrario el precio sube, lo que sucede es lo siguiente. En el trading no es tan cierto esto, ¿no? No es tan cierto esto. Es importante que los traders entiendan esto, no es tan cierto. ¿Por qué sucede? No necesariamente un precio sube o baja porque haya más compradores o vendedores. Es decir, eh, porque cuando tú compras, obviamente alguien te está vendiendo. Y cuando tú vendes, obviamente alguien te está comprando. ¿Ok? Entonces necesariamente el precio no se va a mover porque haya mayor compra o mayor demanda en el precio o porque haya mayor interés o haya más falta de interés, eso va a provocar algún movimiento del precio. Eso no es tan cierto y es importante que ustedes lo sepan porque la gente tiende a confundir eso, ¿no? Eh, que el precio se mueve nada más por una cuestión de interés o falta de interés en el precio, ¿no? Pero eh, también sucede por muchos otros factores, ¿no? Eh, Como verán, todo dependerá de las órdenes que haya puesta en el mercado, tanto las órdenes agresivas como las órdenes pasivas. Y también, eso depende del tipo de órdenes que hay en el mercado. Es decir, que los compradores, según sea su capacidad, su capital, sean traders, sean institucionales o sean traders retailers, o sea, es decir, traders minoristas, traders como nosotros, con poco capital, que al final tenemos que remar contra la corriente, contra los grandes jugadores que tienen un mayor capital, es decir, tienen una mayor posibilidad de mover el mercado o poner las condiciones a su favor, lo cual hace un poco más difícil el trabajo de los traders minoristas para intentar detectar a esos traders institucionales e ir a favor de cómo ellos se muevan, ¿no? Y creo que uno de los objetivos también de este canal va a tratar de explicarles o tratar de explicarles a ustedes cómo se mueven ellos y cómo son sus movimientos en el precio. Y como les estaba diciendo, para detectar a veces muchos estos cambios en el precio o detectar zonas donde el precio se mueva
el precio sube o baja. Y por ejemplo, muchos traders utilizan lo que llaman el volumen, lo que llaman el volumen, para ver cuánto se está comprando, cómo se está moviendo la liquidez en ciertas zonas del precio. Eso permite detectar de alguna forma zonas donde haya muchos compradores o haya muchos stop loss. Eh, Ustedes dirán, bueno, suena complejo lo que estás diciendo, Luis, pero no es tan complejo. Es cuestión de entender qué zonas son relevantes para el precio, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, los traders institucionales tienden a buscar trampas, que para los traders minoristas se conoce como manipulación, pero en realidad no, yo no lo vería tanto como manipulación, porque al final todos estamos buscando una parte del pastel y al final esto es un negocio de dinero. O sea, no nos engañemos, no queramos el amor al arte, no, aquí estamos hablando de dinero y se trata también de agarrar aunque sea una partecita del pastel que tienen las grandes instituciones, los bancos, etcétera. Eh, y bueno, creo que uno de los personajes que a mí me gusta mucho cómo explica esto, esta teoría del precio, cómo funciona la ley de la oferta y la demanda y todo aquello, es Richard Wyckoff, un especulador financiero eh, del siglo pasado, muy famoso, eh, que le explicaba mucho en sus libros cómo él trabajando en Wall Street aprendió cómo funciona el mercado y cómo pequeños grupos se pasaban información relevante y cómo ellos de antemano ya sabían qué iba a pasar con el precio. Wyckoff explica unas tres leyes que él considera fundamentales para entender el precio y para entender sobre todo esto de la oferta y la demanda. Y esas tres leyes fundamentales de Wyckoff son la ley de la oferta y la demanda, la ley de la causa y el efecto y la ley del esfuerzo y resultado. En resumen, Wyckoff trata de explicar con estas tres leyes fundamentales para él y que él considera que son importantes para entender el precio, además de la teoría del precio que él explica cómo funcionan los procesos de acumulación y distribución en el precio, que eso lo podemos hablar con más a profundidad en otro video. Eh, Básicamente, él explica cómo funciona la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Cómo funcionan las órdenes de los traders. Habla de cómo funciona la ley de la causa y el efecto, que básicamente quiere decir que para que el precio tenga un movimiento, o sea, un efecto, tiene que haber una causa, ¿verdad? Tiene que haber una causa en el precio y en el efecto. A veces una de las causas, por ejemplo, en el Forex, algunos dicen que el precio se mueve por interés, pero también tiene que ver mucho con las noticias, sobre el calendario económico y todo aquello. Entonces, ahí pudiésemos aplicar la ley de la causa y el efecto, ¿no? Hay una causa, hay una noticia relevante en una economía, porque al final si es el mercado de divisas, es importante qué sucede en la economía y qué noticias pudiesen afectar. El tema de la guerra comercial, por ejemplo, de Estados Unidos y China, los conflictos globales, lo que pasó, por ejemplo, en Arabia Saudita con el ataque a las refinerías que tuvieron que parar el 50% de su capacidad, eso provocó subidas en el petróleo. Entonces ahí hubo una causa que provocó un efecto en el precio. Y también está la ley del esfuerzo y resultado, ¿no? Que básicamente está muy ligada a las dos primeras. El esfuerzo, hay un esfuerzo de los compradores eh, en buscar generar ingresos, porque al final el objetivo del trading es comprar barato y vender más caro. Eh, Eso obviamente, todo eso junto, la oferta y la demanda, más entender también, que yo siempre lo digo y lo repito y lo reitero con con mucha fuerza, es que el precio tiene un contexto. Y para tú entender el precio no solo te debes guiar por lo que tú estás viendo en un gráfico, ¿verdad? Que es importante porque es una información que tú tienes ahí a la mano, sino que debes entender el contexto en que está ese activo o está ese mercado. Por ejemplo, el oro se mueve de tal forma, no solo por una cuestión técnica o por un análisis técnico, sino que hay una causa y un efecto.
obviamente la causa del efecto provoca que haya un esfuerzo de compradores para obtener un resultado. Entonces, básicamente, el precio, yo diría, para resumírselo, es que la oferta y la demanda no solo está ligado a lo que ya conocemos, ¿verdad? Sino que también está ligado a cómo funcionan las órdenes en el mercado, cómo funcionan los procesos de acumulación y distribución y cómo, cómo se pueden detectar esos cambios en el precio para nosotros entender o sacarle beneficio al mercado, ¿no? Yo creo que con esto que he explicado de alguna forma de cómo funciona algo tan básico como la oferta y la demanda y cómo entenderlo correctamente, ¿no? No solo no hay que entenderlo como se conoce en la economía básica, sino que hay que entenderlo de la forma correcta para tener mayores probabilidades de éxito en el mercado. Eh, Obviamente es importante resaltar también, y para culminar, para no ser este video tampoco tan largo, que eh, estos principios básicos en el mercado son importantes eh, y siempre debemos buscarle la simplicidad, porque a veces nos entramos en un punto donde nos sentimos, qué sé yo, que bueno, buscamos la complejidad o tratamos de explicarlo las cosas de una forma muy técnica para hacernos ver como si no sabemos mucho. Pero el mercado yo creo que yo lo he aprendido muchísimo porque he visto mucho por experiencia propia de que a veces uno debe hacer lo más simple posible, no complicarse con muchas cosas, con muchos conceptos. Es importante saberlo, sí, pero tratar de no complicarse con eso y verán cómo su trading puede evolucionar de una mejor forma. Yo con esto me despido en esta serie de videos que voy a hablar sobre lo teórico y práctico y nos vemos en un próximo video eh, donde vamos a hablar sobre los soportes y la resistencia. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad.